Todos. Gracias por sumarse a la sesión del día de hoy. Por favor, vamos a darle un minutito más. Se está sumando justamente el público asistente, así que vamos a darle un minuto más y empezamos nuestra sesión. Muchas gracias por la espera. Bueno, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por darse espacio en la sesión del día de hoy. Como lo vieron en el título, tenemos previsto acá hacer la sesión orientado netamente a la parte de hardware, con lo que es la garantía de la entrega de aplicaciones de manera segura, de manera siempre disponible. Eh, si bien es cierto, vamos a estar topando temas técnicos, también algo referente a temas de licenciamiento. Por favor, cualquier duda que tengan, no se guarden nada, simplemente ahí nos levantan la mano o colocan en el cuadro de preguntas y respuestas y lo vamos revisando, ¿sí? Igualmente, si no me escuchan bien o tienen algún tema con la conexión, me comentan como para poder revisarlo en el chat, por favor. Sí, bueno, sin más, vamos a ir arrancando justamente con la sesión del día de hoy que tiene como título Garantizando la entrega de aplicaciones empresariales con Radware. ¿Sí? Como saben, y bueno, y hemos venido teniendo algunas sesiones con algunos de ustedes, justamente Radware es un fabricante que lleva ya posicionado acá en el país por sus distintas plataformas que maneja tanto a nivel de seguridad de aplicaciones como a nivel de entrega de aplicaciones, ¿sí? Entonces, dentro de este ámbito, vamos a ver que hay distintas plataformas, distintos licenciamientos que pueden cubrir necesidades específicas y digamos que todo va de la mano, ¿no? Justamente en este ámbito de poder ir teniendo esa visibilidad. Bueno, ya arrancando, tenemos como primera parte, acá le voy a dar paso a mi compañera Fer, justamente para que nos comente un poco acerca de esta lámina. Gracias, David. Bueno, muchas gracias al espacio que se han dado hoy. Ahora vamos a profundizar netamente en un tema y vamos a seguir haciendo este tipo de charlas para socializar con ustedes no solo lo que concierne a productos, sino también las actualizaciones que hemos tenido con la marca. Todas estas charlas van a ser dirigidas para ustedes, nuestros socios de negocio, para que puedan trabajar en conjunto con sus clientes. El equipo comercial que muchos de ustedes los que están aquí ya nos conocen, a Ronald, quien es nuestro ejecutivo comercial. Él ahorita está disfrutando de sus merecidas vacaciones, por eso no nos acompaña. Y también pues a nivel de gerencia de producto, con quien se pueden apoyar es conmigo. Con David Gallo a nivel técnico especialista, dimensionamientos, revisión de arquitectura y demás, para que nos conozcan un poquito más al equipo, pese a que siempre estamos en continua comunicación. Como David ya lo mencionaba, si tienen alguna duda, si no nos escuchan o algo, pues nos dejan saber sus inquietudes sobre el chat, que tal vez lo vamos a estar leyendo a medida de que avanza o si no, pues destinaremos un espacio al finalizar. Perfecto, muchas gracias Fer, gracias por justamente ahí comentarnos con respecto al equipo, ¿no? Bueno, ahí continuando con la parte de la sesión, además del equipo que siempre es importante tener mapeado quién nos puede ayudar con qué punto específicamente, ya vamos
e ir un poco más allá, a mapear cómo se descubre, digamos, este tipo de soluciones, cómo un cliente puede darnos luces de que actualmente está requiriendo algún tipo de esquema de balanceo, de seguridad de aplicaciones a nivel de su organización, ¿no? Entonces, ¿cuál es la problemática al entregar aplicaciones empresariales? Como saben, hoy en día no solamente es temas de seguridad, sino también hay temas de resiliencia operativa, resiliencia de TI. Lo mismo que le pasó a Amazon digamos, el día lunes de la anterior semana, en donde todos los servicios se vieron afectados y justamente los clientes que tenían una estrategia de nube híbrida, que tenían su contingencia en AWS, digamos en Azure, en GCP, no tuvieron tanto este inconveniente, ¿no? Entonces, de aquí el mensaje es precisamente armar arquitecturas que sean altamente disponibles, no solo en un esquema híbrido, on-premise, nube pública, sino on-premise, varias nubes públicas. Eso normalmente nos va a dar esa pauta de tener distintos caminos o rutas para poder atender oportunamente algún desastre que se pueda presentar, ¿no? Y obviamente esto va a seguir pasando. Como saben, los nubes públicas tienen SLAs establecidos. Normalmente, digamos, de los más exigentes suelen ser 99.999, que básicamente se traduce en 5 a 7 días al año, a lo mucho estar sin disponibilidad de los servicios, ¿no? Entonces, ahí es cuando armar arquitecturas múltiples nos permiten tener esa flexibilidad como para poder cubrir escenarios diversos, ¿no? Em, ¿Qué normalmente pasa cuando una aplicación no está disponible? Obviamente ya vienen temas como el prestigio de la empresa. De hecho, hemos visto muchos bancos, en realidades de acá del Ecuador, que han venido teniendo algunos inconvenientes con sus clientes precisamente por sus servicios que están entregándose a través del smartphone o de la página web, ¿no? Entonces, básicamente, si yo como usuario no puedo acceder a alguno de estos servicios por alguna indisponibilidad, va a ser bastante, digamos, complicado justamente tener una buena relación con ese proveedor del servicio, ¿no? Entonces, es indispensable que del lado de quien me entrega el servicio se tomen estas medidas de seguridad, de resiliencia, a nivel de todo lo que sean los servicios informáticos, porque a la final es lo que yo como cliente estoy percibiendo de manera permanente y es la transaccionalidad que normalmente se genera de mis empresas, ¿no? Aquí les hago una referencia con respecto al Live Threat Map de Radware que se maneja a nivel mundial. Esto, por ejemplo, es muy interesante cuando estamos en algún tipo de presentación o algo por el estilo, porque nos permite tener una visibilidad en tiempo real de cómo se están representando estos ataques a nivel mundial. Si se fijan, aquí hay ataques web, ataques distribuidos de denegación de servicios, intrusos, escaneadores de puertos de servicios y todo lo que es anonimizadores, ¿no? Entonces, esta interacción, como ven, es muy fluida a lo largo del mundo. De hecho, hay países que están siendo atacados y que atacan de manera muy permanente. Y esto es algo que nosotros lo estamos mapeando a nivel de toda la organización. Digamos, estos específicamente son ataques a nivel de aplicaciones, temas de DDoS, de negación de servicios distribuidos que se manejan y se están mapeando. Entonces, lo interesante aquí es que Radware ha venido desarrollando una tecnología que está a la vanguardia, realmente para desarrollar firmas en caliente, por ejemplo, cuando son ataques distribuidos que no son conocidos, se desarrollan firmas en caliente como para manejar ese tipo de protección. Y también nos da una buena idea de cómo está ese mapa de calor a nivel, digamos, de lo que es la organización como tal, ¿no? Entonces, eso normalmente nos da esa visibilidad de lo que está pasando a nivel de ataques web, ataques DDoS. Como saben, aquí el portafolio de Radware se reduce en tres plataformas. Altiones, que son los balanceadores de carga, App Protection, que es justamente la parte de WAP, Web Application and API and Bot Manager, y todo el tema de DDoS, ¿no? Entonces, en estas tres plataformas se hace referencia a lo que vendría a ser una entrega segura de aplicaciones, servicios de data centers como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede solventar la entrega de aplicaciones?
Es decir, yo simplemente poniendo un balanceador, fronteando lo que son las conexiones, ya soluciono todos los problemas, esto es suficiente. Y como ustedes saben y ustedes venden este tipo de tecnologías, la respuesta es no, no es suficiente, porque obviamente con tener un balanceo de carga, tú tienes la capa de resiliencia o de disponibilidad. Pero ¿qué pasa con la capa de seguridad a nivel de aplicaciones de capa 7? ¿Qué pasa con la seguridad a nivel de bots? Y acá hay algunos puntos que son muy relevantes cuando ya nos referimos a lo que son ataques netamente de, digamos, de aplicaciones, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, Radware mapeó los 7 ataques más comunes que se encuentran a nivel de aplicaciones. Sí, como ven, aquí están los famosos ataques de inyección SQL, no SQL, que están a la orden del día y de hecho suelen ser de los más utilizados porque no muchos, digamos, muchas empresas o por desconocimiento o por algún tipo de presupuesto no colocan esos controles. Entonces, hay muchos ataques que se están manejando en este sentido, ¿no? Entonces, todo esto es un ataque en donde un firewall perimetral no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, el firewall perimetral va a tener la visibilidad del tráfico de capa 4, capa 3, seguramente, pero si se fijan, todo esto tiene que ver con ataques de capa 7. Sí, entonces un firewall perimetral no tiene ninguna competencia sobre cualquiera de estos eventos que se puedan estar suscitando a nivel interno, ¿sí? Y esto es súper importante porque muchas veces los clientes lo desconocen. Nos dicen, yo con mi firewall perimetral estoy más que seguro publicando mis aplicaciones, pero la realidad no es esa, ¿no? Nosotros como consultores debemos hacerles caer en cuenta que este tipo de ataques no tienen nada que ver un ámbito de protección a nivel de lo que es un firewall de nueva generación o perimetral. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver que en este caso, hay distintos elementos que pueden estar acá siendo atribuidos a un ataque de capa de aplicación como tal. Y como ven, aquí hay unas referencias. Igualmente estas presentaciones les vamos a estar haciendo llegar como para que ustedes la puedan revisar ahí en frío y puedan ir revisando este tipo de información, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ataque que no tiene que ver nada con la disponibilidad o la resiliencia de aplicaciones, ataques de capa 7, que no se protege con un firewall perimetral y que necesita sí o sí una protección de WAF o de Web Application Firewall, que es capa 7 propiamente, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a ir un poco más a detalle, por ejemplo, con lo que son los ataques, ¿ya? Esta es la mecánica o la anatomía de un ataque de aplicaciones web. Entonces, si nos fijamos, y todo esto en el contexto de que, por ejemplo, cuando estamos protegiendo lo que son las aplicaciones, hay muchos aristas que tener en cuenta, ¿no? No es solamente la protección de capa 7 y pare de contar, sino también hay, por ejemplo, otros parámetros que sí o sí deben ser validados. Este es un ejemplo a nivel de aplicaciones web. Si se fijan, el concepto de un ataque de aplicación web radica principalmente en las vulnerabilidades que puedan tener los navegadores web por un lado, por otro lado, los servicios web o los servidores que puedan estar teniendo servicios tipo Apache, Nginx, ¿sí? Y también otro punto importante es el código con el cual está desarrollada la aplicación. Entonces, aquí si nos fijamos, las características de estos ataques es que son de múltiples vectores de entrada, es decir, no solamente utilizan, digamos, URLs, cookies, sino puede ser un compendio de varias técnicas en donde se está ejecutando este tipo de ataques. Los objetivos son variados: robar credenciales, acceder a bases de datos, ejecutar código malicioso o usar la app como un punto de entrada, entre otros parámetros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mecánica? El atacante identifica una página o un objetivo a atacar, ¿no? Entonces, este puede ser cualquier sitio web que está publicado al mundo, ¿no? Entonces, aquí empieza una etapa de reconocimiento en el cual se identifica o se recopila información
para saber qué framework se usa, cuáles servidores web, cuáles son las versiones, qué tipo de bases de datos, puertos están abiertos, ¿no? Entonces, con esa información se puede establecer, por ejemplo, un tema de explotación de día cero, ¿sí? Eh, a su vez tratar de inmiscuirse dentro del servicio web o en este caso como vemos estos son servidores que están por detrás con vulnerabilidades, ¿no? Es decir, algún servidor que nunca se parchó o que no fue parchado oportunamente puede ser sujeto a justamente a estas fases, ¿no? Reconocimiento. Aquí, por ejemplo, si no se detecta ninguna vulnerabilidad, se comienzan a utilizar técnicas avanzadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, se emplea el fusing automatizado, análisis de código fuente, ingeniería social contra empleados, búsquedas de CVEs, ¿sí? Si el tema ya fue, digamos, si se encontró una vulnerabilidad como tal, es mucho más fácil porque ya vamos directamente al paso de la explotación, ¿no? Ejecutar una explotación sobre los servicios de bases de datos, sobre los servicios web, para ya inmiscuirse o ingresar a la interna de la red empresarial. Entonces, más acá abajo, vamos a ver que si el acceso inicial es exitoso, el atacante ya comienza a tener acceso interno a máquinas, endpoints, servicios, ¿no? De hecho, aquí ya pueden haber movimientos laterales, por ejemplo, para saltar de un servicio web hacia algún LDAP o algún equipo que esté dentro de la red como tal, ¿no? Y básicamente, si no hay un control establecido, como vemos, el hackeo se puede, digamos, ejecutar sin problema y el atacante va a tener acceso administrativo total, puede exfiltrar datos, modificar información, instalar malware o usar el sistema como base para otros ataques, ¿no? Entonces, cuando un cliente les dice, no, yo no tengo un WAF y mi firewall perimetral de nueva generación cubre eso, muéstrele en este gráfico, porque acá, por ejemplo, ¿dónde entraría un tema de capa 4? Como ven, no hay aquí un tema de capa 4 como para que sea analizado a nivel de un firewall como tal, porque aquí ya son las tramas a nivel de las aplicaciones web, de las vulnerabilidades que se puedan identificar con técnicas OSINT, es decir, con herramientas que encontramos en la web como tal. ¿Sí? Entonces, este es uno de los mitos que normalmente se los destruye, digamos, mostrando un ejemplo de estos, ¿no? Otro de estos ataques que hoy en día son mucho más utilizados, por ejemplo, este es ataque ya sobre las APIs, ¿no? Y este se conoce como JSON Web Token, ¿sí? Entonces, este ataque tiene una anatomía distinta al del web application que veíamos del anteriormente. En el anterior, básicamente teníamos un servidor en donde nuestros clientes se conectaban por un navegador y procuraban hacer estos ataques. Aquí ya es un poco más avanzado. Como vemos, se utilizan justamente lo que son los tokens de JSON. Estos tokens son utilizados por las API precisamente para hacer algunas tareas, ¿no? Entonces, aquí, si nos fijamos en cómo se efectúa este ataque, el primer punto es identificar los tokens interceptando el tráfico HTTP o inspeccionando el navegador, ¿no? Entonces, aquí justamente hay identificadores que, digamos, nos dan bases como para conocer si este es un token que puede o no llegar a ser vulnerable. Aquí, como ven, el esquema del ataque lo que trata de ejecutar es precisamente hacer una decodificación del header, digamos, utilizar herramientas para justamente extraer la data que puede estar utilizándose a través de este tipo de técnicas, ¿no? Y en este caso vamos a ver que la explotación normalmente suele darse cuando hay algún tipo de vulnerabilidad a nivel o del servicio o del token como tal, ¿sí? Y en este punto, si se fijan, hay un proceso en el cual se puede llegar a mitigar este tipo de ataques, ¿no? Aquí, por ejemplo, las defensas
puede ser incluir una rotación inmediata de secretos a nivel de las APIs, revocación de tokens específicos, validación estricta de algoritmos y monitoreo avanzado que detecta patrones anómalos, ¿no? Entonces, esto puede estar siendo controles de manera paralela a lo que normalmente se va identificando a nivel de lo que son este tipo de tokens en las interacciones con las APIs, ¿sí? Entonces, en esto, como ven, a diferencia de un ataque como el que veíamos anteriormente, acá ya se hace uso inclusive a nivel de los endpoints, ¿no? Como para a través de estos tokens, digamos, recreados, decodificados, hacer justamente ingresos dentro de la infraestructura del cliente y comenzar a hacer escalación, temas de persistencia, de pronto poner algún tipo de gusano a nivel de la red que nos esté dando esa escucha de lo que está pasando internamente, ¿no? Entonces, cada uno de esos puntos es muy relevante revisarlo a nivel de la organización. Aquí tenemos una pregunta, aprovechando justamente lo voy a leer. Dice, ¿qué pasa con los firewalls que sí trabajan en capa 7? ¿Cuál es la diferencia? Steffi, muchas gracias por la pregunta, súper buena. Ok, en este caso, efectivamente, hay firewalls que, digamos, tienen algún tipo de uso sobre lo que son tramas de capa 7 como tal, ¿sí? Y de hecho, esos son los famosos WAF como tal, ¿no? Entonces, un firewall que tiene atributos para proteger justamente lo que son ataques de tipo de capa 7 son los famosos WAF. Entonces, ahí estaríamos cubriendo justamente con esa capacidad que tú mencionas, lo que es la protección a nivel de ataques de capa 7, es decir, todo lo que pueda hacer SQL injection, cross-site scripting, slow loris, bueno, hay un top 10 de ataques que estarían cubiertos con ese tipo de tecnología. Sin embargo, como ves el tema de lo que es WAF, ya no solamente es WAF, sino ahora las siglas es WAAP, porque, digamos, proteger la aplicación es una de las capas que se necesita para garantizar justamente esta protección. Pero dentro de ese mismo contexto es también súper importante manejar protección a nivel de APIs y también lo que es el bot manager, ¿sí? Entonces, digamos que ahí en un firewall, en un WAF, tú tendrías lo que sería esa protección a nivel de capa 7 de ese tipo de ataques, pero si quisieras complementar con una estructura completa de la protección de aplicación, temas de bots, temas de APIs, deberías complementar con una tecnología que sea tipo WAP, WAAP, que estaría orientado a ese tipo de escenarios como tal, ¿no? Entonces, ese podría ser el diferencial en ese ámbito, ¿no? Es decir, con el escenario que tú planteas, se puede cubrir uno de los puntos, pero nos tocaría complementar la seguridad con las otras capas, protección de APIs, protección de bots, como para ir dando ese nivel, digamos, integral de la seguridad a nivel de la aplicación como tal. Gracias a ti, Steffi, por la pregunta, súper buena. Ok, perfecto. Entonces, este es uno de los escenarios igualmente a nivel de la parte de APIs que normalmente se presentan. Igual, acá tenemos otra anatomía de ataques de tipo API. En esto ya no se usan lo que son los tokens JSON como tal. Eh, de hecho, acá el atacante utiliza técnicas, por ejemplo, para identificar alguna vulnerabilidad dentro de un servicio, de un esquema de una API como tal, y hacer una explotación directa sobre lo que viene a ser esta API que pueda estar expuesta. Aquí hay un punto de inflexión en lo que es la protección en este punto, ¿no? Y es justamente alineado a la pregunta que hacía Steffi. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, el WAF cubierto, pero a nivel de APIs no tengo absolutamente nada? Que es la realidad de muchas de las empresas aquí en el país, ¿no? Ya nos preocupamos de contener todos los ataques de días de capa 7, pero a nivel de API no tenemos un descubrimiento, de hecho, no tenemos documentadas las APIs. Con las justas sabemos que hay APIs que están integrando algunos servicios, pero no tenemos la visibilidad completa. Entonces, ahí, por ejemplo, es muy indispensable, por un lado, tener una
postura robusta a nivel de temas de autenticación de las APIs, ¿no? Eso, por ejemplo, nos da un indicio de seguridad, a pesar de que no haya una capa de protección per se dentro del esquema de seguridad. Obviamente, cuando colocamos una capa de protección como lo que es el WAP de Radware, acá el tema es mucho más amplio, ¿no? Es decir, no solamente vamos a estar viendo justamente lo que hace la API, sino inclusive llegando a tener una visibilidad inclusive de la lógica del negocio que maneja la API, ¿no? Cuando nos referimos a la lógica del negocio, nos referimos, por ejemplo, a cuáles son los procesos secuenciales que sigue algún, digamos, algún usuario dentro de algún servicio, ¿no? Como para identificar que es acorde a la lógica del negocio. Por ejemplo, si vamos a una página como Amazon, ¿ya? La lógica del negocio en ese tipo de páginas sería loguearme con un usuario válido, buscar el producto que yo necesito, poner en el carrito, hacer la compra, hacer el pago. Entonces, toda esa serie de pasos secuenciales van aduciendo justamente una lógica del negocio que está establecida, ¿no? Entonces, hay bots que, por ejemplo, se pasan alguno de estos pasos que son secuenciales y obviamente eso te da indicios de que hay algo anómalo a nivel de lo que es la lógica del negocio como tal, ¿sí? Ok, vamos un poco más allá a temas de ataques ya de botnets, ¿sí? Botnets son ataques de bots que están en modo pasivo, digamos, a nivel de las organizaciones y en algún momento se activan como para hacer ataques masivos, ¿no? Como para bajar servicios que estén publicados a nivel masivos. Y de hecho, acá a nivel historia, hay muchos ataques que han superado los teraflops de lo que son este tipo de ataques distribuidos, ¿no? Entonces, inclusive en la parte de la dark web, este tipo de ataques uno lo puede comprar. Compra una aplicación en donde pone una URL, entonces pones la URL, le das clic al botón de esta aplicación y esa aplicación se encarga de ir justamente haciendo un tema de activación de botnets para hacer ataques distribuidos de denegación de servicio hacia los servidores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este ataque? En lugar de yo tener solamente una petición desde un cliente hacia mi servidor, tengo millones de peticiones. Inclusive aquí si se fijan también están cámaras, están impresoras, están, bueno, todo lo que se conoce como dispositivos IoTs. Y es porque muchas veces estos son tomados como una botnet, ¿no? Es decir, acá normalmente se pone un agente que está en modo pasivo, que cuando ya es justamente el momento del ataque, se activa y comienza a ejecutar esta transaccionalidad sobre los servidores que, digamos, están expuestos en este escenario, ¿no? Entonces, aquí si nos fijamos, y bueno, y de hecho ese era el objetivo, que ustedes puedan tener esa claridad, no solamente nos referimos a la entrega de aplicaciones. Ese es uno de los puntos que vimos previamente. Adicional a eso está el tema de protección de ataques en capa 7, protección de APIs, protección a nivel de temas de la parte de ataques distribuidos de denegación de servicio. Es decir, ya no solamente con el WAF yo estoy protegido, sino que debo tener algunos parámetros cubiertos para garantizar la entrega de la aplicación, ¿no? Entonces, ¿cómo protejo estos ataques? La protección integral de aplicaciones, como ven, está, digamos, embebido en Altion, ¿no? Altion se conoce a la solución que maneja todo el esquema de balanceo de carga, lo que se conoce como ADC, Application Delivery Controller, ¿sí? Entonces, Altion nos permite dentro de su equipo, esto en sus factores de forma, son equipos físicos, virtuales, que pueden estar disponibles justamente para cualquier ámbito. Y acá podemos ir incluyendo todo este esquema, ¿no? Entonces, de ahí igualmente alineados a la pregunta que hacía Steffi, por ejemplo, el esquema de protección de WAF, como ven, es una de las capas disponibles, pero a eso también, sí o sí, hoy en día es muy importante sumarle una capa de API Protection, otra capa de Bot Manager,
porque esto no tiene nada que ver con los ataques de WAF, ¿no? Son vectores totalmente distintos y de hecho el enfoque es totalmente distinto. Entonces, las empresas que ahorita ya tienen WAF, sí o sí necesitan un API Protection o necesitan algún tipo de bot manager, porque bots hay a todo nivel y hay bots buenos y bots malos, ¿no? Entonces, acá también Radware, bajo, digamos, este tipo de tecnologías, está muy bien posicionado a nivel de IDC, a nivel de Forrester, y es por la tecnología que ellos tienen embebida dentro de, digamos, del Altion, de los Pro para la parte del DDoS. Y me refiero a esto porque, por ejemplo, en caliente se desarrollan firmas para bots que, por ejemplo, digamos, hay bots que son buenos y bots malos, ¿no? Bots buenos son los que te generan citas, los que te hacen agendas, los que te establecen algún tipo de comunicación. Bots malos son los que pueden estar haciendo algún tipo de extracción, exfiltración de datos o DDoS, ¿no? Ataques de DDoS. Entonces, en ese escenario, lo que hace Altion a través de este tipo de tecnologías es identificar ese tipo de comportamiento, ¿no? Hoy en día ya estamos en los bots de cuarta generación. Sí, de lo que se menciona son bots con un pensamiento ya más orientado a la parte humana como tal. Entonces, ellos ya pueden tranquilamente salir de un catch-up, es decir, de un desafío de señala las motos, coloca cuáles son los buses, ellos ya lo pueden cubrir sin problema, ¿no? Y es por eso que se están efectuando otro tipo de desafíos, ya no orientados tanto a un catch-up, sino más bien a otro tipo de escenarios. Entonces acá lo que hace Radware es en caliente generar esa firma para que, digamos, pueda mitigar justamente en caliente sin afectar la lógica del negocio, sin afectar transaccionalidad que pueda ser muy relevante para la aplicación. Y temas de ERT, ese también es un diferencial versus cualquier otro vendor. Acá en LOL yo he visto algunos de los fabricantes, digamos, que manejan este tipo de ámbitos y personalmente considero que Radware está muy bien posicionado por su tecnología, por un punto, y sobre todo también por su equipo que está por detrás, ¿no? Es un equipo que obviamente no te deja morir cuando hay algún evento, algún ataque como tal, y nos permite acudir a, digamos, estos incidentes de manera oportuna, ¿sí? Entonces, acá el mensaje, como les digo, no solamente es un tema de entrega de aplicaciones, sino que son varias aristas que están eh, embebidas dentro de lo que es la entrega de aplicaciones seguras como tal, ¿no? Entonces acá todo lo manejamos con Altion. En esto es importante tener en cuenta que no solamente con las soluciones de Radware, nos vamos a enfocar en una protección a nivel de lo que es la superficie de aplicación. Ese es uno de los puntos, ¿no? Como vimos, WAF, Bot Manager, DDoS Protection. Y en esto de DDoS Protection hago una parada para informarles que son dos tipos de DDoS Protection, ¿no? DDoS Protection a nivel de capa 7, es decir, a nivel de todo lo que son, digamos, temas tipo HTTP, y DDoS Protection a nivel de capa 4. Esos ya son equipos que se llaman Defense Pro, que son justamente para colocar en los service provider o en los clientes de enterprise, que están buscando soluciones que mitiguen justamente todo lo que son ataques de denegación de servicios distribuidos, ¿no? Entonces, acá se maneja justamente lo que es la seguridad a nivel de aplicaciones también de infraestructuras de la nube, ¿sí? Entonces, de hecho, ya la van a ver en el licenciamiento, que cuando adquirimos, por ejemplo, las soluciones de CloudWAR, ya viene en el licenciamiento más básico embebido la protección de un gigabps de DDoS de capa 7, ¿no? Entonces, eso también es súper importante porque es parte de lo que normalmente se entrega a nivel de la protección. Ok, hasta ahí vamos avanzando. Acá ya vamos a topar un poco más detalles técnicos. ¿Cómo se posiciona Altion en la arquitectura de red? Como les dije, Altion es el equipo balanceador de carga, el WAF, el Bot Manager, es decir, es donde se van incluyendo algunas de estas capacidades dentro del equipo, ¿no? Entonces, en lo que es entrega de aplicaciones, acá, bueno, para los que no conocían, por ejemplo, cómo es un esquema de balanceo de carga, normalmente los clientes a nivel de su organización suelen no tener este componente, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo,
dentro de lo que es su infraestructura. Este es uno de los componentes que no suele estar como parte de, ¿sí? Es decir, esto no suele estar. Acá vamos a ver que este es del Altión y justamente a nivel de arquitectura, como ven, está por detrás de lo que son los servicios de Internet. Aquí obviamente va a estar un firewall de por medio, ¿no? Que sea el que frontee las conexiones. Generalmente, hay veces que también puede estar de frente el WAF como tal o el Altion haciendo, digamos, algún esquema, pero normalmente esta es la arquitectura. Entonces, aquí si se fijan, hay una Virtual IP. Esta Virtual IP es la que todos los clientes le van a estar, digamos, pegando directamente, ¿no? Es decir, este puede ser un FQDN o una URL en la cual los clientes van a estar consultando este servicio y este servicio va a estar publicado por el puerto 80, por el puerto 443, por el puerto 53 y el Altion es el que se encarga de manejar esta disponibilidad a través, digamos, de lo que nosotros parametricemos como un tema de salud dentro de estos servicios, ¿no? Entonces, de aquí en las configuraciones, por ejemplo, se parametriza los servidores que están acá y se les pone un monitoreo. Entonces, ese monitoreo puede ser a nivel, por ejemplo, de HTTP o a nivel de TCP o a nivel de SQL. Es decir, yo puedo hacer monitores para conocer específicamente qué está pasando con ese servicio. No solamente el ping, ¿no? Sino conocer cómo está la base, si está todo respondiéndose adecuadamente. Otro punto importante cuando hablamos de esquemas de balanceo, y aquí voy a topar otro punto que es, no sé si se han topado en empresas cuando normalmente se hace relevamiento de información. Todas las empresas necesitan un tema de balanceo de carga, absolutamente todas, desde la más chiquita a la más grande, solo que, por ejemplo, la empresa con menos presupuesto va a optar por lo que es SLB o lo que es Software Load Balancing, que son soluciones que no tienen un costo como tal y que están, digamos, optimizadas en un software. Sin embargo, son muy limitadas cuando ya el cliente quiere buscar un tema más avanzado, como lo que vemos aquí, ¿no? Hacer una distribución basado en un, en un tema ya no solamente que sea round robin, ¿no? Por ejemplo, aquí si se fijan, dice esquema de distribución round robin. ¿Qué es el round robin? Básicamente, el round robin significa que viene una conexión y se va a ir hacia uno, hacia otro, sin que por detrás haya, digamos, una parametrización de cómo está este servidor, si está bien con sus TTLs, con sus RTTs, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy estático ese tipo de balance de carga. Sin embargo, acá, como ven, hay distintas otras métricas que podemos ir optando, ¿no? Por ejemplo, la que yo he visto más común normalmente es hacer una medición basada en el tráfico del server o basado en el uso de recursos del server, ¿no? Porque ahí no solamente estás enviando de manera, digamos, estática a uno o a otro, sino que estás viendo cómo está el servidor con sus recursos, con sus tiempos para enviar justamente la trama o la transaccionalidad hacia ese servidor, ¿no? Entonces, este es un punto inflexivo, por ejemplo, con soluciones que son de software libre, como les dije, o soluciones que son abiertas, ¿no? Como el SLB, sin Software Load Balancing. Por acá también se van a topar con algo que se llama HA Proxy, o también se van a topar con algo que se llama Nginx, ¿sí? Entonces, estos son tipos de balanceos o esquemas de balanceos que están disponibles en las empresas, pero ya llega un punto en el que comienzan a ser limitados, ¿no? Por ejemplo, con temas de persistencia, esta parte de los esquemas de balanceo más específicos no lo maneja, ¿sí? Entonces, de ahí, justamente Radware tiene un diferencial importante porque ya viene haciendo años esto y, digamos, tiene una tecnología bastante desarrollada, ¿sí? Entonces, de ahí vamos a ver que yo puedo ir estructurando eso de acuerdo a mi necesidad. Otro punto súper importante para, digamos, decantarse por este tipo de soluciones suele ser también lo que es la persistencia, ¿sí? Y de hecho aquí salen, como les decía,
dentro de esto sale un Nginx, un hproxy, porque no muchos de ellos hacen ese tipo de persistencias de una manera tan fluida, ¿no? Entonces ya cuando un banco busca un servicio que esté acorde a lo que ellos están entregando con sus clientes, acá no puede poner un SLB o un hproxy, sino le toca poner una solución que le garantice justamente que la entrega se haga de acuerdo a lo que él esté estableciendo, ¿no? Entonces, aquí si se fijan, hay este AppShape++. Esto, resumiendo, es script. Básicamente, hacer scriptings para modelar o controlar el tráfico de acuerdo a lo que yo necesite, las tramas TCP, las tramas UDP, todo de acuerdo a lo que yo necesite, ¿no? Entonces, este suele ser un diferencial muy relevante versus cualquier otro tipo de soluciones, porque aquí yo puedo hacer con la trama básicamente lo que necesite dentro de un proceso de entrega, por ejemplo, de trazabilidad de la dirección IP de origen del usuario. Y bueno, y algunos puntos que normalmente ya se van solicitando en este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, eso suele ser diferenciales versus las soluciones que normalmente se encuentran en el mercado, ¿sí? Y también esta otra que es el GSLB o el balanceo geográfico, basado justamente el balanceo de servicios geográficos, ¿no? Entonces, esto suele estar de la mano, por ejemplo, cuando un cliente te dice, yo tengo mi sitio alterno con los backups, pero además de eso, yo quiero que el sitio, cuando se vaya a mi sitio principal, inmediatamente yo pueda restablecer mis servicios desde el sitio alterno. Obviamente eso con un backup no lo vas a poder hacer jamás en la vida, porque un backup te toca rehidratar los backups y hay lo que es el RTO y el RPO, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demora en, digamos, la información que perdiste y cuánto tiempo se demora en el punto más cercano a lo que perdiste, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya no se maneja un esquema cuando queremos un activo activo de data centers. Por ejemplo, se me cae Quito y quiero que Guayaquil inmediatamente se restablezca con todos los servicios que tenía Quito. Con backups, muy poco, tal vez puedo hacer ese tipo de contingencia, ¿no? Entonces, ahí lo que se maneja son el esquema de GSLB, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí en cada sitio, el sitio primario es un data center, digamos que eso es Quito, el sitio secundario es el otro data center, digamos que es Cuenca, Guayaquil o cualquier ciudad que se les ocurra. Entonces, aquí, si se fijan, hay un equipo en cada sitio, es decir, cada sitio tiene justamente un altión que está identificando cuál es el comportamiento, cómo están reportando estos servidores a nivel del sitio, ¿no? Entonces, si él identifica que alguno de estos servidores ya no está saludable o perdió la conexión o se desconectó, él ya no va a poder tomar las respuestas que manejaba con sus clientes desde este data center, ¿no? Entonces, automáticamente debe hacer el switch hacia el data center secundario y tomar la transaccionalidad desde los servidores que estén disponibles, ¿sí? Entonces, este es un esquema activo-activo, porque básicamente en cada sitio va a estar un equipo físico virtual de Altion y esto funciona a través de algo que se llama el DNS autoritativo, ¿sí? Entonces, yo como DNS autoritativo, por ejemplo, tengo de nombre licenciasonline.com y por detrás tengo 2, 3, 4 sitios, o sea, data centers que tengan mis servicios de licenciasonline.com. Entonces, si alguno de estos sitios no está disponible, justamente el DNS autoritativo tiene la potestad de enviar la consulta hacia el data center que esté más saludable, ¿no? Entonces, si están en algún proyecto con algún cliente que les dice, yo quiero tener activo, quiero tener mi hybrid multi-cloud armada, esta es justamente de los esquemas que sí o sí debemos contemplar como parte de esa arquitectura, ¿no? Si no hay un balanceador de por medio, es muy difícil que armemos un esquema activo-activo. Como les decía ahí, es importante hacer hincapié en esa consultoría de nuestro lado a los clientes, ¿no? Porque muchas veces
erróneamente se tiene la creencia desde que el backup yo voy a restablecerme inmediatamente y nunca se contempla un balanceo de carga en medio de esa arquitectura. Entonces, esa es una aberración, porque ahí básicamente no estamos manejando una arquitectura a nivel de servicios activos, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo cuando, digamos, manejemos este tipo de escenarios, ¿no? Y aquí dice sitio principal y sitio secundario, pero ahí en la imaginación es lo que ustedes consideren, ¿no? Premisa y nubes públicas o nubes públicas enteramente, es decir, ahí vale ponerse creativo cómo va a estar, digamos, disponible el servicio a través de esto. Ok, entonces ahí hemos cubierto lo que son las arquitecturas a nivel de un balanceo simple, un balanceo entre data centers o digamos un poco más avanzado. Y en esta parte vamos ya a ir un poco más del lado de, digamos, de lo que son los beneficios de manejar este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, como les decía, cuando yo estoy pensando o tengo en mente un ambiente híbrido, sí o sí debe haber un balanceador o un esquema que me permita justamente manejar esa disponibilidad entre los distintos servicios, ¿no? Servicio local, servicio de nubes públicas, y manejar esos saltos de manera consistente. El tema a nivel de protección, acá sí les voy a ser muy sincero, en la parte del WAF, acá Radware está súper bien posicionado, es decir, podemos ir a los clientes justamente con esa información, haciendo énfasis en que es una marca top en la cual todo lo que es temas de WAF, temas de DDoS, Radware ha venido desde hace 5 años atrás de manera consistente liderando justamente estos puestos y sobre todo esto es por la tecnología que tiene Radware, ¿no? El diferencial que yo he visto versus otro tipo de vendors que, bueno, hemos visto acá en LOL, por ejemplo, es el equipo que está permanentemente ahí conectado y es esa tecnología de generación en caliente, de firmas para bots, para temas de APIs. Entonces, no nos limitamos a que es un WAF y pare de contar, sino aquí vamos a todo el esquema de protección de aplicación que pueda tener un cliente, ¿no? Como saben, los clientes ya tienen su WAF, pero la gran mayoría no tienen un API Protection, un API Discovery, tienen API Gateways, pero la diferencia con un API Gateway y un API Protection es abismal. Un API Gateway te da visibilidad, pero no puedes, digamos, controlar nada de lo que pase por ahí. Un API Protection te controla efectivamente esos puntos que puedan llegar a ser, digamos, no identificados como un get, un post, que no lo veas, ¿no? Entonces, esos son los diferenciales que a nivel de Radware están bien marcados, ¿no? Las implementaciones, acá como les mencionaba, se los maneja a nivel de equipos físicos, equipos virtuales, a nivel de contenedores también hay equipos para lo que son Kubernetes, lo que son ambientes tipo OpenShift, ¿sí? Entonces, y en esquemas de microservicios y temas de contenedores, normalmente es muy importante también tener balanceos que nos permitan manejar justamente esa disponibilidad a nivel de los pods o los recursos que tengamos en las aplicaciones de los microservicios o los contenedores como tal, ¿no? Lo interesante es que el mismo factor de forma, es decir, sea físico o virtual, nos va a permitir tener esa misma experiencia de configuración. No es que si yo me voy a un ambiente de altión de contenedores, tengo que aprender cómo es la configuración porque es distinto en el Virtual Appliance. No, no, acá todo es consistente y me permite manejar justo de manera consistente estos escenarios, ¿sí? Acá igualmente dentro de lo que les mencionaba, el posicionamiento, no hay nada que escatimar dentro de lo que es la parte de hardware. Bueno, balanceadores, como ven, aquí hay uno en donde está F5 Citrix y Radware. Ese es del 2000, creo que 16. Ese fue el último estudio de balanceadores que hizo Gartner en su momento. Y de ahí ya no ha sacado nada más. Pero sí, DC, Forrester están justamente sacando mucho de estos escenarios, ¿no? Entonces, acá Radware está súper bien posicionado tanto a nivel de temas de balanceo, a nivel de WAF,
a nivel de la parte de DDoS, ¿sí? Todos estas plataformas tenemos justamente la parte de líder como tal, ¿no? Automatización y orquestación, esto está embebido dentro de los altiones, de los productos que les mencionaba, sea físico o virtual. El Altion tiene habilitado un API para conectarse con Ansible, con Terraform, por ejemplo, para hacer procesos de automatización que se demanden una larga organización, ¿no? Por ejemplo, yo he visto Ansible que utilizan mucho para ir creando lo que son balanceadores en los microservicios que entrega, por ejemplo, el área de DevOps, ¿no? Entonces, crean el microservicio ya con un balanceador embebido y obviamente como todo es código, digamos que no es que tienes que estar entrando en detalles de configuración, ¿no? Sino todo es parte del código que vas automatizando. Este GEL, por ejemplo, este que dice Global Elastic License, personalmente considero que es una ventaja muy importante. Ustedes como partners podrían, por ejemplo, armar esquemas de entrega tipo GEL con varios clientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo contrato un licenciamiento, 1 GBps de GEL. Entonces, ese GBps me permite a mí dividir máquinas de 200 megas, de 100 megas, de 400 megas, hasta cumplir el gigabps, ¿sí? Y poner en distintos escenarios. Entonces puede ser que en un tenant yo tenga un throughput de no más de 100 megas. Entonces me hace mucho sentido colocar, por ejemplo, un equipo de esa capacidad o asimismo ir moviendo o jugando con esos ambientes, ¿no? Igualmente, por detrás hay algo que se llama el Cyber Controller, acá en donde dice visibilidad y análisis de aplicaciones. El Cyber Controller es un virtual appliance que normalmente está, digamos, más que recomendado cuando se arman las arquitecturas de los altiones, es decir, se coloca el altion, sea físico o virtual, y el Cyber Controller, que es un virtual appliance, ¿no? Entonces, este Cyber Controller se pega o ve directamente a todos los altiones y a través de esa visibilidad puede comenzar a generar reportería analítica de todo lo que pase por ahí. Como esta es una tecnología full proxy, es decir, todo lo que entra sale por ahí y viceversa, se ve toda la transaccionalidad que generan a nivel de aplicaciones, ¿no? Entonces, por ende, puedes ver anchos de banda, jitters, latencias, y con esa información tomar mejores decisiones oportunamente. Ok, más ya vamos terminando en esta parte. Les quería poner un ejemplo de cómo se arma ya un esquema un poco más completo, ¿no? Entonces, este ya es un esquema integral para implementaciones, digamos, a pequeña y a gran escala, ¿sí? Aquí, si se fijan, están los altiones como parte, digamos, de un esquema de balanceo de carga. Están los Cyber Controller, que como les decía, esta es la consola, el Virtual Appliance, que nos va a dar toda la reportería y analítica de los altiones, ¿sí? Y por acá está también algo que se llama el App Protection. Esto es ya la línea de lo que se conoce como Cloud WAF, como tal, ¿sí? Entonces, normalmente es importante, digamos, manejar esta integración. Si se fijan aquí dice Secure Path. Esto es parte de una integración que se da con los altiones hacia lo que es de la Application Protection, porque cuando manejamos, por ejemplo, un tema de Altion, acá solamente tenemos WAF, básicamente. Si queremos complementar la parte de API Protection, Bot Manager, sí o sí debemos habilitar lo que es de la protection a nivel de la nube, ¿sí? Entonces, es por eso que aquí el Secure Path nos permite manejar esa conectividad hacia, por ejemplo, una instancia de Cloud WAF y complementar esto con un Bot Manager y un API Protection, ¿sí? Entonces, eso también es importante tenerlo presente, ¿no? Porque hay empresas que comienzan con un WAF y ya que van viendo que no solamente necesitas una protección a nivel de capa 7, sino de APIs, de bots, van complementando con otro tipo de capacidades, ¿no? Entonces ahí es básicamente adquirir el licenciamiento del Cloud WAF, que en este caso no necesitamos instalar nada, ¿no? De hecho, se lo puede vender en standalone, por ejemplo, y esto normalmente se licencia en base al throughput y al número de aplicaciones que queremos proteger.
¿sí? Entonces, aquí, como les decía, la integración se da precisamente por esto, porque el WAF, el Alteon a nivel de seguridad tiene WAF, pero si ya queremos darle un complemento más amplio de Bot Manager, un API Protection, deberíamos ir complementando con esta otra parte, ¿no? Entonces, ¿en qué nos permite este GEL justamente acudir a este escenario? En que podemos poner aquí, por ejemplo, un Virtual Appliance de 200 Mbps, acá otro Virtual Appliance de 1 GBps, ¿sí? Y tener el licenciamiento flexible, es decir, no dejar el licenciamiento estático en un sitio y si yo ya no voy a utilizar eso, ya se muere ahí, ¿no? Sino que yo pueda comenzar a moverlo y utilizar ese licenciamiento conforme a las necesidades que tenga. Esa es la ventaja justamente de ese tipo de esquemas, ¿no? Igual, algo similar con lo que vamos a ver acá. El tema del gel nos permite tener licencias simples y predecibles, ¿no? La capacidad sí, se controla desde el Cyber Controller, es decir, aquí yo voy gestionando cuántas imágenes de Virtual Appliance voy a estar disponibilizando y cuánto throughput va a estar teniendo ese Virtual Appliance y las capacidades, ¿no? Entonces me permite ir haciendo estos despliegues de manera bastante masiva. Un diferencial, por ejemplo, con otros vendors que tradicionalmente he visto acá en LOL, es que acá Radware tiene la ventaja de hacer despliegues, por ejemplo, de equipos de 200 Mbps, ¿no? Que, disculparán los números, estoy con el mouse, 200 Mbps, que para el país es una realidad muy, digamos, común. No hay muchos clientes que tengan el 1 Gbps o que pasen esa capacidad, ¿no? Y eso les hago énfasis porque hay otras marcas que han ido limitando esto y digamos del equipo más chiquito comienza desde 1 Gbps. Entonces, cuando llegas a un cliente y vas topando estos temas, puede ser relevante, ¿no? Porque acá nos podemos ir con algo que esté mucho más acotado a una necesidad que de pronto le podemos estar sobredimensionando en otro escenario. ¿Cuáles son los licenciamientos disponibles que maneja el TION? Básicamente aquí vamos a ver que se maneja Perform, que es para todo el tema relacionado a entrega de aplicaciones o balanceo de carga. Secure, que está relacionado a todo lo que es la parte ya de seguridad como tal. Cuando licenciamos el Secure, ya el Perform viene embebido, ¿sí? Y acá, como vemos, se pueden ir agregando suscripciones avanzadas para ir cubriendo temas, por ejemplo, de analítica, o la parte de la geocobertura que quisiéramos ir manejando. Lo que les comenté de la protection, esto no es parte del Altion como tal, pero sí es una integración que se puede hacer a través de este Secure Path, como les manifestaba antes. Entonces, esto nos da justamente esta posibilidad de ir teniendo esa protección de API, de bot, sin integrar componentes adicionales, ¿no? Es decir, simplemente agrego el Secure Path y acá la nube de Radware ya me va a hacer el tratamiento de todo lo que no sea solamente WAP, sino API, bot, client side, es decir, todo lo que normalmente puede estar relacionado a un tema de protección integral de aplicaciones. Entonces, eso también me permite, digamos, tener de una forma mucho más sencilla, ¿no? Lo de la analítica que les comentaba a nivel del Cyber Controller es bastante llamativo, bastante granular, en el sentido de que podemos llegar a ver de manera muy específica, por ejemplo, temas relacionados a la conexión del usuario, jitter, latencia, TTLs, y eso hay veces que, por ejemplo, nos llaman de soporte, nos dicen, estoy teniendo algún problema con tu servidor. Uno ingresa a esta parte de analítica y ve que, por ejemplo, sus parámetros de ancho de banda están perfectos y todo está perfecto. Entonces, tienes las herramientas para decir, no, el problema es del lado del usuario, ¿sí? Entonces, eso es justamente para tener esa visibilidad, ¿sí? Y finalmente, ya para ir concluyendo con la sesión, eh, les quería igualmente dejar el mapa, digamos, de todo lo que hacemos a nivel de la parte de protección de aplicaciones con Radware. Como ven, es un esquema que no solamente se enfoca en la capa 7, sino se enfoca en integralmente todo lo que pueda tener una
una aplicación y cómo podemos darle un nivel de seguridad a esa aplicación como tal, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, de los que no hemos comentado, está este tema de Auto Protection, que son todo lo que es account takeover, ¿no? ¿Cómo puedo estar viendo, por ejemplo, que hay cuentas que han sido, digamos, vulneradas o que están en la dark web, que hay diccionarios de datos de usuarios que están intentando loguearse hacia las cuentas de verdad, ¿sí? Esta parte del Client Side Protection, poner protecciones a nivel del navegador del cliente, ¿no? Es decir, para que no hayan estos ataques de man in the middle in the browser, para que no hayan conexiones desde otro tipo de escenarios, ¿no? Sí. Ahí, como vemos, hay distintos esquemas que manejamos a nivel de la protección de lo que tiene Radware. Acá, como mensaje final, nada más, anímense a hacer pruebas de concepto. Acá, como LOL, nosotros les podemos apoyar, bueno, con infraestructura. Si quieren aquí probar, tenemos un laboratorio en donde yo he montado mi Eltion. Ahí está montado un par de aplicaciones web básicas, pero si queremos llevarlo más allá, con gusto me avisan y lo hacemos mucho más específico, especializado. Igual el tema de APIs hoy en día está muy en boga, ¿no? Porque ya muchos de los clientes tienen cubierta la parte de WAF, pero no tienen cubierta la parte de protección de APIs. Entonces, de ahí igualmente podemos estar haciendo algunos escenarios de prueba en donde ustedes puedan ir viendo estas virtudes que maneja a nivel de la parte de lo que es el WAP como tal, ¿sí? Eso, veo que aquí hay otra pregunta más, permítame ahí respondiendo antes de ir terminando la sesión. Ok, aquí nos dice, ah, ¿qué pasa en el esquema GSLB? Cuando yo quiero tener tres nubes disponibles, ¿debería tener tres equipos? Chévere. Muchas gracias por la pregunta, Paola. En este caso, es importante mencionar que, por ejemplo, aquí, si queremos hacer un esquema híbrido multicloud, sí o sí deberíamos establecer un equipo en cada punto, porque el equipo que va a estar en cada data center es el que va a estar censando a nivel de salud cómo están los servicios de los data centers. Entonces, con ese monitoreo va a estar identificando cuál es el más saludable para poder redirigir lo que es la transaccionalidad hacia allá. Entonces, es indispensable que en un esquema de estos coloquemos un equipo en cada punto. Lo ideal sería dos, ¿no? Pero hay veces que por presupuesto no se lo maneja así y se lo pone uno en cada punto. Digo dos porque normalmente se maneja HA, ¿sí? Ok, gracias por la pregunta, Paola. Súper buena. Aquí veo otra. Dice, ya. ¿Cómo se dimensiona Altion si yo tengo como escenario de protección tres aplicaciones web y una aplicación cliente-servidor? Perfecto, gracias por la pregunta, Luis. En este caso, por ejemplo, los altiones se dimensionan en base al throughput nominal que quieres proteger o que quieres, digamos, manejar, ¿no? Entonces, si vamos a una empresa y te dice yo tengo un throughput de 1 GBps, deberíamos cotizar un equipo que cubra ese GBps para, digamos, no tener un cuello de botella en esta parte. De ahí el número de aplicaciones realmente es irrelevante, porque básicamente con el throughput nosotros, digamos, ya tenemos ese parámetro de dimensionamiento, pero de ahí el número de aplicaciones puede ser cualquier número que esté dentro de ese throughput estaría cubierto sin mayor problema. Chévere, gracias por la pregunta, Luis. Súper. Ok, no sé si hay alguna pregunta adicional, si estamos todo claro. Eh, Igualmente ahí les vamos a ir compartiendo la información que vimos, como para que ustedes lo puedan ahí tener a la mano. Como les decía, a nivel de pruebas de concepto, anímense a hacer las POCs de lo que es la parte del Cloud WAF. Son súper sencillas porque, por ejemplo, uno solo tiene que redirigir el tráfico de la aplicación para que pase a través del Cloud WAF. Y ahí el cliente muchas veces tiene la posibilidad de ver
cosas que no ve normalmente, ¿no? Porque como es su aplicación productiva, y de hecho Radware recomienda de que sea una aplicación productiva, no que sea una aplicación, digamos, que no se esté utilizando, sino que sea de las álgidas, de las productivas, precisamente para que el cliente pueda ver a detalle cómo es ese comportamiento, ¿no? Entonces, si vamos a un escenario de ese tipo de pruebas de concepto, lo único que necesitamos es que nos indiquen las aplicaciones y el certificado SSL de la aplicación. Generalmente se redirige el tráfico, digamos, para que todo pase por el Cloud WAF y se coloca el certificado de la aplicación en el Cloud WAF. Entonces, toda la transaccionalidad va a pasar por el Cloud WAF y así vamos a estar viendo absolutamente todo, ¿no? Si es un tema de Altion, o sea, de balanceo de carga a nivel local, con equipos, ya se complica un poco, pero digamos que no es difícil tampoco, ¿no? Porque ahí lo único que necesitamos del lado del cliente es que nos entregue un recurso para colocar el Virtual Appliance y todo lo que se quiera manejar a nivel de conectividad de red. Recuerden que estos equipos coloquialmente se les conoce como las navajas suizas de la red, porque tienen un montón de capacidades que se pueden ir manejando en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí igualmente, si tienen algún escenario de esos con clientes que quieran un equipo físico, nos avisan y les hacemos llegar el equipo físico para que prueben. O igualmente con un equipo virtual, normalmente ahí lo que solemos hacer es que nos pasen la Mac del equipo y en base a la Mac nosotros les pasamos un licenciamiento que les dura 30 días y nos permite hacer todo lo que les estaba mostrando de armar el tema del Secure Path, de la parte del Bot Manager, que lo podemos ir estructurando. Eso sería. Así que, bueno, más bien les agradecemos mucho por el espacio. Eh, Dentro de esta sesión queríamos ver lo que estaba orientado al tema netamente de entrega de aplicaciones. En las próximas estaremos armando algo más relacionado a la parte de DDoS y en la parte técnica vamos a estar, como les digo, haciendo un laboratorio aquí con LOL para lo que es la parte de protección de aplicaciones y bot manager. Entonces, eso, hay cualquier cosa, estamos a las órdenes, ya saben nuestros contactos y más bien les agradecemos mucho por su tiempo y su conexión. Bueno, espero que tengan una buena tarde. Les agradezco mucho por el espacio. Muchas gracias.